español la política ya, hombre. Bueno, oye una cosa, no, pero dicho esto, yo creo que tiene que haber un poco de acercamiento también desde Madrid hacia Barcelona y entender un poco las cosas, y yo voy a dar 4 claves que creo que son muy concretas. En primer lugar, resulta que Cataluña tiene pendiente de cobrar 1.450 millones, que el señor Zapatero lo dijo, se firmó en una ley que es la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, ley orgánica, de acuerdo con el artículo 29 del fondo aquel que había de compensación. Esos 1.450 millones de euros, Cataluña no los ha cobrado. Se estableció en el Estatut también que se le darían 750 millones de euros a Cataluña como concepto del fondo de inversiones. No los ha cobrado. Ahora me voy también a otra petición, que las cosas serían de otra manera si aquí todos hubieran puesto un poco más de cariño y de mimo, en el caso concreto del Fondo de Liquidez Autonómico. Es decir, Cataluña necesita 5.023 millones de euros, es lo que ha pedido, y al día de hoy el ministro de Hacienda dice que va a buscar el dinero y ahora va a pedir a los bancos 8.000 millones de euros de préstamos y luego hay que poner en marcha una emisión de 6.000 millones de euros por la organización de España, que todavía no se ha puesto en marcha. Si estos flecos se hubieran arreglado, seguramente no habría tanta crispación. La crisis económica, desde luego yo que piso la calle, influye mucho en la reacción de la gente. Pero ahora yo también querría hablar, yo tengo los números de la Generalitat. La Generalitat ingresa 24.000 millones de euros y gasta 29.000 millones de euros. Si yo ahora miro los programas, que los tengo aquí, hay un programa de resto de programas que son más de 5.000 millones de euros que hay que ver en qué se gastan. Por tanto, también habría una cuestión del gasto público. Pero este gasto público de la Generalitat de Cataluña está vinculado a lo que es la idiosincrasia del gasto público español. El año pasado gastamos 468.000 millones de euros y aquí es jauja. Hago una lectura económica si Cataluña se independizara, es decir, estamos hablando de una suposición. De momento tengo que decir que el martes tengo entendido que Su Majestad está en Barcelona. Su Majestad vuela directamente desde Nueva York a Barcelona, cosa que Mariano Rajoy no le hubiera costado nada hablar antes con el amigo Artur Mas, no sé cómo, pero buscar un poco los puentes. Y si el rey va a Barcelona es que el tema exige, digamos, el tomar soluciones. No hace parada en Madrid, sino que vuela directamente desde Estados Unidos a Barcelona. Por lo tanto, este es un aspecto importante. Durante el mes de octubre hay una conocida empresa multinacional domiciliada en Barcelona que se va a trasladar a Madrid, con lo cual quiere decir que estamos hablando de una cifra de facturación importante. ¿Qué empresa es eso? No puedo decir el nombre, pero es una empresa dedicada a temas íntimos, ¿de acuerdo? Y él se va a radicar aquí y además veremos qué pasa. O sea, una deslocalización. Una deslocalización y además la central la pasan hacia aquí. Pero claro, luego yo miraba la lista de las grandes empresas catalanas y hay empresas catalanas como al margen de la Caixa, Gas Natural, etcétera, que son empresas que suman un tanto por ciento del PIB muy importante. Claro, habría que ver qué es lo que hacen estas empresas, porque claro, estarían aquí entre dos aguas. Ahora bien, Cataluña se va. Si Cataluña se va y se va como Quebec se quiere ir de Canadá, entonces se lleva su deuda, que son 44.000 millones de euros, que cuando llegó el señor... Y sus pensionistas. El señor Mas son 30.000 millones de euros. Eran 30.000 y ahora son 44.000 millones de euros. Se lleva la deuda, pero se lleva el porcentaje de deuda que habría que retocar del PIB. Sí. Con lo cual, según mis cálculos, como el PIB de Cataluña está en el casi 20%, números redondos, sería sobre la deuda pública española que hay hoy. Hoy es, bueno, voy a dar una cifra que nadie se la crea, 900.000 millones de euros, pero que nadie se la crea porque en estos momentos está en casi 1 billón de euros. Hoy, la deuda pública española, o sea, 100% del PIB. Se llevaría más los 44.000, 244.000 millones de euros. Eso de deuda. Claro, y entonces habría, bueno, hay que retocarlo, pero habría digamos, un PIB que bajaría porque habría empresas que se irían o se deslocalizarían. Por tanto, quiere decir que las finanzas de la Generalitat no serían tan buenas. Y luego la otra cuestión, si hay empresas que se van, yo no quiero hacer Dios me libre, porque cuando digo esto en Barcelona me dicen, ¿es el discurso del miedo? No, no lo hago el discurso del miedo. Pero si esta empresa, cuyo nombre no voy a decir, se va, hay como 300 o 400 personas que dejarán de trabajar en Barcelona y en Cataluña. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay un problema de crisis económica. ¿Y los pensionistas? ¿Qué pasa con los pensionistas? Bueno, pero claro, entonces tienes que asumir lo que es tu cargo de pensiones. Y claro, cuidado que las pensiones, no hay un fondo de capitalización. Las pensiones van por base de reparto. Por tanto, quiere decir que los que cotizan son los que sostienen a los pensionistas. Claro, según los datos que tenemos en estos momentos, es una población activa. Cataluña tiene una población activa de 2,9 millones de empleados que tiene que pagar el gasto social de 2,1 millones de jubilados.
¿Eso es sostenible? No, no es sostenible. 2,1 millones de jubilados o pensionistas Casi el esquema y hay 2,9 de empleados. 2-3 o trabajadores. tendría que ser Don 2, Antonio, claro. don Antonio, pero le voy a dar otro dato, que es bueno que sepan mis paisanos catalanes antes de tomar posiciones independentistas, por razones económicas. En estos momentos, con las cotizaciones de trabajadores y empresarios catalanes, no se pueden pagar la totalidad, no se puede pagar la totalidad de las pensiones en Cataluña. Hay un déficit que pone el Estado. O sea, el Estado en este momento está poniendo un dinero cada año para poder pagar a todos los pensionistas catalanes. Esto no lo explica el señor Mas. Esto. Y lo acaba de decir José María Gay. En una Cataluña independiente no podrían pagar a los pensionistas, tendrían que bajarles la pensión, naturalmente. Habría, perdón, solo un detalle que yo querría añadir. Habría más ingresos para la Generalitat de Cataluña, cosa que es cierto, porque el pacto fiscal lo que buscaría sería esto, pero claro, entonces habría que apechugar con todo el gasto. Y hay un gasto que ha dicho Alejo, y creo que todos estáis totalmente de acuerdo, que es la construcción de un Estado en este año, Bueno, en el siglo XXI. Es carísimo. Muchos miles de pero luego, cuidado que hay muchos gastos de funcionamiento de Estado, que todo esto habría que evaluarlo. Por tanto, claro, es que cuidado, no es que digan 16.000 millones de euros para mí y no tengo gasto. Es que, oye, es que hay un gasto considerable. Pero un momento, Pedro Juan, perdón un momento. Espera un momento, Pedro Juan. José María, yo luego quiero que me digas cuál es el sentir de los empresarios catalanes sobre todo Te esto. lo explico. Ya que aparentemente no se manifiestan, no se pronuncian, vamos a ver si tú nos puedes decir cuál es el sentir de los empresarios catalanes, no aquellos pequeños y medianos cuya economía gira alrededor de su pueblo y de la propia Cataluña, con lo cual no tienen nada que perder ni que ganar. Bueno, sí, se empobrece Cataluña, se empobrecen los catalanes, lógicamente los que viven allí, y él se va a empobrecer también, eso es evidente. Pero en fin, los empresarios que mantienen la economía de Cataluña y del resto de España, porque son empresarios que trabajan para ellos, por supuesto, también, pero para el conjunto del Estado. Vamos a comentar eso, si me permitís. Sí, de hombre, verdad, en Cataluña yo sobre aquí todo esto. estratificaría el empresariado catalán en lo que sería tres grandes segmentos. De un lado, la gran empresa, en la Caixa sería el prototipo CaixaBank, luego la pyme, pequeña y mediana empresa, y luego la pequeña empresa. Por tanto, quiere decir que de alguna manera tendríamos tres tipos de empresa. La gran empresa tiene una posición muy importante a nivel nacional, porque a todo esto quiero yo recordar que de los 200.000 millones de euros que tiene de PIB Cataluña, hay 50.000 millones de euros que es de ventas que hace Cataluña al resto de España. Por tanto, quiere decir que es un 25%. Esta gran empresa, pues de alguna manera, voy a también escenificarlo, el señor Mas fue a ver al señor Fainé el otro día a la Caixa, y el señor Fainé, según tengo entendido, le dijo que no le gustaba esto. Bueno, no le gustaba, por tanto que había que cambiar un poco ese discurso. Y el otro día hubo también de gran empresa, de grandes empresas catalanas, una comida en un restaurante con el presidente Mas en un salón, y entonces se le dijo que bueno, el discurso hay que enfocarlo más hacia el pacto fiscal. La pequeña y mediana... O una mejora del modelo económico, no, pero una en mejora, ningún caso estamos, forzar o sea, yo creo que, la máquina para yo creo que habría que exigir lo que es releer la imposible. Constitución. Creo que Muy habría bien, que releerla. muy Y bien. creo que lo que no podemos hacer es firmar el estatuto, el presidente de la Generalitat, decir que sí, la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas hace 2 días, y ahora volver a estar con esto. Por tanto, la pequeña y mediana empresa, sobre todo la que vende a España, y que vende también al exterior, pero España tiene miedo, y tiene miedo en el sentido de que ya sufrieron aquel boicot del cava. Por tanto, les da miedo porque hay un grueso de ventas importantes que va hacia España. Y la pequeña no Que puede tiene- alentar boicot todo esto. Hombre, puede claro, alentarlos, hombre, entonces tienes que llamar al cliente, lo tienes que ver, por ejemplo, Artur Mas, yo le recomiendo una cosa hoy cuando entra de la Moncloa, ser más simpático, ser visto muy seco. Por lo tanto, yo creo que también entonces, el empresario catalán tiene que ir con su simpatía. Y luego la pequeña ya sufre suficiente entre el tema del IVA, seguridades sociales, impuestos y tal, y esta, claro, esta pequeña empresa dice, oiga, si nos independizamos no vamos a tener nada de esto. Bueno, A lo habrá mejor que no pagamos IVA, ¿no? Dicen. Habrá que ¿O pagar creen? impuestos. Bueno, ¿O creen el ellos? IVA no perdona a nadie. Bueno. Vamos a ver, Antonio, hay una quiero ver- idea muy sencilla que se expresa en un telegrama. Vamos a ver. De todo lo que Cataluña vende al exterior, de Cataluña, digamos, del orden de la mitad va al mercado español, en su conjunto. Entonces, ¿qué política comercial es la del señor Mas? Que consiste en romper con tu mejor cliente. O sea, Sí, es una cosa está- estrictamente suicida está claro, en términos sí. económicos. Pero fíjate que el Financial Oye, Times... ¿y qué dice la patronal, por ejemplo? La patronal no se pronuncia. Bueno, porque están en eso. Tiene que Es pronunciarse. Que me esperen Oye, con un llegue. No, solo una cuestión simplemente. Una cosa son las emociones y los sentimientos, y otra cosa es económicamente. Y simplemente voy a decir
que tenemos un gobierno en Cataluña en los últimos años, de un color, de otro color, que es un gobierno deficitario. Somos una comunidad autónoma que la deuda la ha multiplicado y que el déficit ha crecido de mala manera, con gasto superfluo. Y el gasto superfluo son 5.600 millones de euros que se pueden mirar de resto de programas de los presupuestos de la Generalitat. No voy a entrar en mayores, solo decir que las ventas de Cataluña al resto de España son 49.432 millones de euros y que las ventas de Cataluña al resto del mundo son 48.599 millones de euros. 50%.